Muy bien, vamos a cambiar de tema, vamos a dejar el tránsito, la congestión, pero vamos a hablar de otro tipo de congestión, y es la cantidad de alianzas, candidatos que vamos a tener como una especie de festival electoral en el año 2016. No es nuevo, o sea, tendríamos que ser poco justos si dijéramos que esto es una novedad. No, a nosotros nos encanta tener la canasta llena de posibilidades y bueno, después de eso se va colando y al final quedan solamente algunos y al final llegan dos y esos dos normalmente se genera la votación, que la votación normalmente no es a favor de, sino en contra de alguien. Entonces, más o menos esa es una historia rápida del asunto, pero hemos querido conversar con una persona que conoce bastante bien el tema electoral, como es Fernando Tuesta Soldevilla, que además es docente, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Y el tema es que yo lo que creo es que este ramillete hermoso de presuntos o posibles candidatos, alianzas o lo que fuere, tiene que ver con nuestra propia sociedad. O sea, en realidad estamos absolutamente atomizados como sociedad incluso. Y entonces, claro, ¿qué vamos a pedir? ¿Un sistema bipartidista o qué cosa? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí, Fernando. Luego hablamos de la ¿Qué ley. tal, Mónica? Sí, gracias por la invitación. Ramillete, hermoso, no sé. Bueno, Sí. porque estamos navideños, sí, digamos. sí, o sea, claro. En realidad, no quisiera decir lo que realmente pienso en ese Muy sentido. Bien, muy bien. Es cierto lo que dices. Un país, para empezar, muy informal. Claro. Un país, yo no diría diverso, sino fraccionado en muchos ámbitos y además en la política particularmente. No debiera sorprendernos este número, ¿no? Sí, claro. Además, porque si seamos también justos, si uno ve la ley y luego ve el número, Sí, dices, ¿cómo así? Hay tantos inscritos si la ley es más o menos exigente. Exigente, ¿no? claro. Pero en fin, tenemos 22 partidos inscritos, pero con las alianzas se reducen a 16 los que pueden inicialmente Postular. presentar candidaturas presidenciales y o parlamentarias. Ah, ok. Ahora, O sea, no eso, necesariamente todos, digamos, pretenden una presidencia. Podrían paralelamente presentar alguna lista parlamentaria. así es. Ya. Ha ocurrido. La experiencia, sin embargo, ha sido, digamos, poco exitosa. Por ejemplo, Cambio Radical presentó la vez pasada solo lista parlamentaria y le fue mal. Sí, claro. El APRA presentó una lista parlamentaria y casi le fue mal. No, le fue mal. Mal, en pero realidad, lo que claro. casi pudo perder, digamos, Sí, la inscripción. y en consecuencia también ni siquiera esa pequeña bancada. Claro, entonces digamos, como experiencia para sobrevivir no es la receta que no probablemente es la receta. Tiene que tener un candidato presidencial para que te dé cierta visibilidad, para que aunque por lo menos sea tu logo, lo que sea. ¿no? Sí, pero eso es. Ya. Ahora, ciertamente de esos 16 tenemos pues por lo menos según las encuestas de hoy, de estos días. Sí, la gente no cree en ellas, pero claro, es lo que tenemos. Es lo que tenemos y lo que sí se puede decir es que las experiencias anteriores han mostrado pues, que esto cambia mucho, ¿no? Así es. Ahora, sin embargo, uno puede observar lo siguiente. De esos 16 posibles, como ayer, y sí quiero unir lo de ayer en relación a haberse aprobado la ley. Que quería explicar un poquito qué era lo que se había aprobado. Sí, pero ¿no? digamos para unir solamente una partecita. Ok. Que es que estos que no están en alianzas y a su vez son partidos que así mismo pueden verse que no tienen mucha posibilidad. Ninguna posibilidad. Igual tiene que ir a la competencia porque si no desaparecen. Si no compites, desapareces, te quitan la inscripción. ¿Ya? Entonces tienes que ir. Sin embargo, la ley aprobada ayer les da un salvavidas. El salvavidas es para que te eliminen, te cancelen, mejor dicho, la inscripción, tienes que no haber participado en 2. O sea, yo partido de los 16 puedo decir, ¿sabes qué? No creo que yo no la veo. No la veo. Entonces mejor me guardo para la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? La elección regional y municipal. Podría presentarme en un distrito. Y ya me habilitan para decir, ya participaste una. Y entonces en el 2021
podría yo decir, ahora participo o no participo. Entonces le da como te repito, les da estas salvavidas, ¿no? Ya, pero es bueno darle un salvavidas a los que no tienen representatividad. Yo no creo que sea bueno. Yo creo que más bien un castigo de la gente, decir, oye, un momentito, tú no tienes los pergaminos como para competir en esta campaña, ¿no? Los partidos están inscritos en el marco de la ley de partidos porque uno de los objetivos es presentar candidaturas. El ganar elecciones, para ganar la representación a través de elecciones. En consecuencia, tienes que participar, no es según mi cálculo, y sin embargo, la ley lo ha modificado en ese punto y le da, como te digo, ese salvavidas. Amontonando el número de partidos inscritos, que muchos de ellos sabemos pues que es francamente cascarones, ¿no? Ahora, Fernando, volviendo al tema de la ley. Ayer ha sido el último día de legislatura y se ha aprobado esta ley que generaría cambios en la ley de partidos políticos. El asunto está, y la controversia que puede generarse es que ya ha sido convocada la elección, digamos, oficialmente, y ya, digamos, está corriendo el proceso, y entonces cambiar las reglas de juego en este momento no es lo adecuado. Después voy a dar los otros dos puntos importantes que dice que señala la ley. El primero ya lo has mencionado, el otro es que las alianzas tendrían que superar una valla electoral más elevada, lo que a mí me parece de acuerdo, o sea, estoy totalmente de acuerdo porque me parece más justo. Yo también. ¿No? Y los partidos podrán designar más candidatos a dedo sin participar en una elección interna, no lo sé, yo la verdad que tengo mis dudas, pero la controversia es esa, ¿no? Ya, bueno, a ver, una ley, digamos, surte efectos prácticos al día siguiente de haber sido publicada. Sí. Y por lo tanto, a partir de hoy, esa ley tiene efectos. Se puede argumentar, y yo creo que es interpretable, como tú lo has hecho. Una vez que se ha dado la ley, en realidad, como ya él ha sido convocado, las reglas del juego están dadas. Sí, pero eso no te dice la ley. La ley no te da una disposición transitoria que te dice justamente eso. Claro. En tanto ya se convocó, esto será válido para la siguiente. Y no lo dice porque así no lo han entendido los congresistas, y también porque no hay ninguna disposición que te diga aquello de que no se pueden cambiar, modificar la ley de partidos o la ley orgánica de elecciones. Pero sí te dice que no hay retroactividad. Entonces no hay retroactividad, efectivamente. Entonces debe ser aplicable allí donde se puede aplicar. Vale decir, las alianzas ya se inscribieron, por lo tanto, sí es una regla que no se debe considerar la parte del 1% en cuenta eso. En claro, porque pero, ya están por ejemplo, inscritas. No están inscritos todavía los candidatos a las listas. Los candidatos ni a la presidencia ni al Congreso. Es más, una lista, digamos, en abstracto. Ya. Incluso una alianza podría no presentarse. O sea, no estás diciendo ya tenemos candidatos. Y por lo tanto, otros aspectos de la ley, porque son varios artículos que modifica, todavía no están, imposibles de aplicar. Ok, bueno, entonces tú lo que consideras, o sea, tu argumento es, en algunos casos sí se puede, en otros no, lo que no le estaba expresamente, prohibido en el sentido de la realidad, claro, podría ser factible. Pero no es inaplicable, pues, por ejemplo. Ahora, el señor Tábara del jurado dice que no. O sea, tiene otra visión, digamos. Posible, es interpretable el asunto y yo no sé si esa, eso va a generar que finalmente se neutralice el efecto, ¿no? Ahora, una cosa es lo que yo creo que deben ser las cosas, otra cosa es que yo no estoy de acuerdo en general que un parlamento, el último día, y efectivamente en pleno proceso electoral haga esto. Pero también es cierto que lo hizo tarde, pero por otro lado, el presidente de la República, el día que convoca, observa la ley. Pudo haberlo observado semanas antes. Sí, pues. Y entonces también pudo haberse aprobado, incluso por insistencia, antes que convoque. Exactamente. Entonces hay una responsabilidad del Parlamento y una responsabilidad del presidente de la República. Pero aquí hay, aprovechamiento de aguas. Siempre. Sí, como siempre. Y entonces ahí es donde se desmerece pues la responsabilidad del cargo que tienes. No, y además, claro, por ejemplo, a algunos les conviene parte de la ley, a otros otra parte de la ley. Entonces, lo que va a ocurrir es que algunos políticos van a decir es inaplicable, otros van a decir que sí. No es el mejor de los escenarios, ¿no? Muy bien. Creo que es importante analizar estas cosas, además con gente que tenga la interpretación adecuada y que se ponga en discusión.
¿Qué piensan ustedes o qué piensan ustedes del tema de lo propuesto dentro de la ley, de las alianzas que se han presentado, de lo que se nos viene? Yo la verdad, como decía, yo lo único que pido en estos días hasta fin de año por lo menos es una tregua sobre el fuego cruzado, porque sí me parece interesante que la ciudadanía pueda pensar mejor, que tiene en sus manos la posibilidad de hacer mejor las cosas en el próximo año. Pero es que no se le provee también al ciudadano de la información de mejores adecuada, condiciones de la competencia. Claro, por ejemplo, dar una ley que lo que te hace es crear más confusión. Eso no ayuda. Eso no ayuda. Vamos a una pausa, ya regresamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en Radio Capital, en Capital TV, con Fernando Tuesta Soldevilla. Vamos a darle prioridad, por supuesto, a las llamadas telefónicas y estamos en tiempo de recoger información, que es importante finalmente para tomar una decisión adecuada. Todos nosotros, incluyéndonos los medios de comunicación, claro, los propios políticos, porque lo que se trata aquí es de tener el mejor conocimiento para poder finalmente tomar decisiones que nos van a afectar en nuestra vida cotidiana en los próximos 5 años. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Con quién hablo? Juan Manuel, San Martín de Porres. Juan Manuel, lo escuchamos. No suelo opinar sobre política, señora Mónica, pero bueno, un saludo al señor Tuesta, que siempre ha admirado su trabajo. Mire, mi opinión... Aló, ¿me entiende? Sí, lo escuchamos, Juan Manuel, con atención. Adelante. ¿Cómo no? Mi opinión al respecto de las alianzas es la siguiente, que las alianzas son buenas en cuanto hayan buenos proyectos. En el caso, por ejemplo, de Acción Popular debería aliarse con algo, porque tiene un tremendo postulante, que es el señor Alfredo Barnechea, lo escuché y siempre seguía su trayectoria. Pero todavía no está de candidato, o ya está de candidato, porque había una discusión ahí. Todavía sí, falta. Está de pre, pero yo creo que va a ganar porque tiene los mejores planteamientos. Ese es su digamos, ya, perfecto. El PPC APRA me parece una muy buena opción, por lo que son 2 partidos políticos. Estoy hablando de partidos políticos. El resto de partidos, si ustedes se dan cuenta, doctor, todo esto usted de repente me entiende más, pero la señora ya también, me fregó a mí. Discúlpeme, por favor. Acabo de poner en vacaciones mis neuronas. Perdóneme, por favor, señora Mónica. No se preocupe, estoy bromeando. Pensaba en mi suegra. Su diablo, no sea usted así machista, no sea malo. Yo reivindico a las suegras, ya. No, hermosa mi suegra, la adoro. Ya. Mire, por ejemplo, la señora Keiko tiene una K. El señor Toledo tiene una T. El señor Acuña tiene una A. Parecen proyectos personales, como que imponen su persona, no su apellido. Es una forma de ver. Con Keiko creo que nos va a suceder lo que sucedió con Alan cuando tuvo 35 años, me parece a mí. Porque está joven, no trabaja, nada. La mejor opción al final me parece... la alianza de PPC con APRA, 2 partidos bien. Bueno, Juan Manuel, para no saber nunca nada de política, usted analiza la cosa bien. Bueno, muy bien, muchas gracias. Mira, solo hacen alianzas los partidos que de una u otra manera no pueden solos. Nadie hace alianza. Claro. Nadie hace alianza. Si está sobrado. Si tienes esa posibilidad, en fin, acá ni en ninguna parte. ¿Por qué? Porque la alianza implica una concesión y una negociación. Exactamente. O sea, ahí está el kit del asunto. Y hay una frase que me pareció el otro día en un evento que decía: en política, los políticos muchas veces tienen que comer sapos. Sí, claro. Y en las alianzas, esto es más sapos todavía. Sí. Y entonces, claro, y a veces se critica unas alianzas y otras, claro, porque al juntarse 2 partidos, siempre algunos van a tener una parte de la falda, el fustán que se les mira, ¿no? Así es. Ahora, entonces, lo que también podría ser interesante es que se neutralice entre ellos, digamos, las deshonestidades. O sea, podría, pero lo cierto es que hay que negociar. Así es. Y entonces, digamos, todas estas alianzas son obviamente por intereses y eso no está mal. La política también es negociación, también es acuerdos. Entonces, cuando tú le sacas la historia a uno de los 2 partidos, sí, pues... Pero en otros países también han habido alianzas entre que parecían contranaturales, absolutamente, claro, absolutamente. Entonces, yo creo que ni hay que denostarlas, ni hay que hacer de las alianzas como si fueran, como se dice, esto es mirando
Perú, Sí, y en claro. realidad es Tampoco la tradición. ponerse romántico. Tampoco, de ninguno de los dos casos. Hay que ver en sus justos términos, ¿no? Y sobre todo en nuestra historia republicana, que Absolutamente, tenemos claro, absolutamente. digamos, las cosas que han pasado y por qué hoy Claro, estamos como entonces, estamos, los partidos, digamos, hacen sus estrategias, consideran de que es una posibilidad, en algunos casos, la única posibilidad. Exactamente, que podría ser el caso Sí. del PPC. Yo creo que sí. O sea, yo creo que, es por ese. ejemplo, Lourdes Flores ha tratado de salvar a su partido. Que unos días antes, digamos, esta estaba en una lucha fractura. intestina, iban a la fractura o al suicidio político. Sí. Han salido de esto y dice alianza con el APRA. Está bien, tienen todo el derecho y es legítimo. Ahora, otra cosa es que digan que esto es casi como que ya están juntos de la Asamblea Constituyente. Claro, tampoco. Ni uno ni otro, ¿no? Ni uno ni otro. Como diría un filósofo criollo. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, del Callao, señor Ignacio Cueva. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, del Callao? A ver, lo escuchamos, señor. Mire, siempre nos dicen la mayoría de los periodistas que nos fijemos bien en el plan de trabajo de los candidatos, pero todos mienten. Entran con una cosa y salen con otra. ¿Y qué hacemos, amigo, para mejorar? Discúlpeme, yo pediría a los periodistas, ustedes saben más que todos nosotros del pueblo, pues, que somos así de a pie, ¿no? Ustedes saben bastante, ustedes deciden el currículum de cada personaje que está dando, que es candidato. Ustedes deben enseñarnos nosotros, porque lamentablemente nosotros del pueblo no sabemos tanto como usted. Entonces, por ejemplo, el señor que habló anterior dice que buena alianza la señora Lourdes con la García. Una defiende a los narcos y el otro lo suelta. ¿Qué gran alianza es esa? ¿Qué gran gobierno ha hecho Alan García? Por favor, ese señor que está equivocado. Se ha aliado con Sotomayor del Callao, que es otro que por más que haya puesto su partido Vamos Perú. Pero mire, usted tiene una idea clara de las cosas. O sea, en realidad los currículums salen y es muy fácil ahora acceder a esa información. Los medios de comunicación hacen lo que puede de manera plural, en fin. En algunos casos bien, en otros casos no tan bien. Pero lo cierto es que usted tiene ya una idea clara de las cosas y tiene todo el derecho, digamos, a tomar eso. Y su opinión importa. Así es. Vamos con otra llamada. Aló, buenas tardes. Hola, Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Fernando. Fernando, a ver. Creo que como dijo, se dijo anteriormente, en política se negocia. Evidentemente, los políticos que tenemos nosotros, el negociado que tiene es para salvarse el pellejo. Me tocó vivir en Chile mucho tiempo y ver la alianza, por ejemplo, de la democracia cristiana con el Partido Comunista. Correcto. para hacer de frente a la alianza también de la UDI con Renovación Nacional. Así es. Y eso se ha conservado durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, hay que ver las cosas por como son. Definitivamente hay alianzas que en el Perú se cocinan con otros intereses, como en este caso es el de salvar la valla. Como le dije la vez pasada, pues y decía Raimondi, el Perú es el mendigo sentado en el banco de oro y ahora es el Perú el mendigo sentado en un banco, en un cofre lleno de errores por corregir. Entonces creo que estamos a tiempo y definitivamente que haya alianzas está bien. Ahora, cada peruano sabrá qué alianza es la que le conviene o no. Fernando, bueno, está muy bien dicho, se nota además que has visto otras realidades y eso es una cosa que es importante para hacer comparaciones. Acá mismo en el Perú hay que acordarse que el APRA hizo alianza con la Unión Nacional Odrista, que había sido su cancerbero, su perseguidor mayor en el ochenio, y sin embargo la coalición APRA 1 estuvo por años en el primer gobierno de Belaúnde. El PPC hizo alianza en su momento con Acción Popular en el segundo gobierno, de Belaúnde. Exacto. Ha hecho alianzas en el 85 para la candidatura de Luis Bedoya Reyes, la última. Sí. Ha hecho alianzas ¿no? con el Fredemo en el 90, y además Unidad Nacional. Así es. Hizo alianzas con Solidaridad no sería Nacional, la primera vez. No, quizá el partido que más alianzas ha hecho es el PPC. Es el PPC. Vamos con más llamadas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Con quién hablamos? Raúl de Pueblo Libre. Raúl, adelante. Bueno, saludo a don Fernando, pero ¿qué es lo que pasa? Una cosa pienso yo es hacer una alianza en el Parlamento y otra en este momento de que van recién a competir. Ya. Lamentablemente ayer he escuchado que me parecía que estaba en julio porque me sonreía al escuchar a postulantes a la presidencia, porque pensando que el tener el título de presidente, con eso ya vas a arreglar todo, cuando en tu vida diaria no hay ejemplo de vida.
Entonces, yo la vez pasada te dije que yo era afín al PPC, pero lamentablemente pues yo no puedo aceptar todo lo que ha hecho el gobierno aprista en su segundo gobierno, que dicen que fue el mejor, y sin embargo sacó 4 congresistas. ¿Me entiendes? Eso es lo que puedo decir. No, pero muy bien, o sea, además muy lógica tu intervención, o sea, si eres simpatizante de un partido y ese partido hace algo que a ti no te gusta, estás en todo el derecho del mundo de tomar una decisión distinta. Y así ese impacto ocurre en los votantes que se pueden decepcionar, ¿no? Claro. Rechazan una alianza. Y esos costos los van a ver, se van a ver, ¿no? Y también algunas alianzas producen adhesiones a su vez. Exacto. O sea, ganas y pierdes. De la misma manera que también miembros del partido. O sea, le ha ocurrido, por ejemplo, a Somos Perú, que ha renunciado Jorge Muñoz. Jorge Muñoz, del alcalde de Miraflores, que es una persona... Uno de los costos. Uno de los costos. Es uno de los costos. Que puede ser importante. Algunos costos van a ser tremendos y otros van a ser al final en la suma y resta así es, algo que beneficie, ¿no? Digamos, al final de la noche, uno va a hacer la suma y resta. Así es. Vamos a hacer una llamada antes de ir a la pausa. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Sí, hola, ¿con quién hablamos? Raúl. No lo escucho bien, ¿con quién? Raúl, aló, sí. Ah, Raúl, adelante, sí. Mira, yo creo que las alianzas de una u otra forma son pensadas, ¿no? Entonces, el objetivo del APRA y lamentablemente es una alianza, digo lamentable porque viendo el pasado, ¿no? Pero ellos tienen un objetivo de ganar votos en Lima. Porque el gran temor, creo yo, de Alan es el señor Acuña, porque Acuña está avanzando fuerte y de hecho tampoco está abandonando la alianza con Somos Perú. El objetivo de Acuña también es ganar votos en Lima, y recuerde que casi el tercio está en Lima de electores. Entonces el objetivo central es eso, pero ese es por un lado. Pero por otro lado es cuestionable porque se entiende que el partido aprista lo hace esto por una necesidad. Y la señora Lourdes al igual también, porque en conclusión sin alianzas pues desaparecería ese partido. Y el APRA, estoy muy segurísimo, entiendo, siempre trabajó a este nivel. Si existiera un partido, por ejemplo, de los chilenos residentes en el Perú, un partido así con ese nombre, te aseguro que el APRA sí firmaría una alianza porque ellos simplemente necesitan llegar al poder, nada más que eso en conclusión. Ok, Raúl, le agradezco mucho. Además, es importante, usted nos está llamando desde Ayacucho, tenemos que ir a una pausa. De regreso comentamos con Fernando Tuesta las intervenciones de todos ustedes. Volvemos. Muy bien, antes del corte hubo varias llamadas interesantes que podemos comentar. Fernando. Sí, nuevamente, yo creo que hay que entender que las alianzas son producto de necesidades. Entonces, uno de los oyentes señaló con claridad, ¿no? El APRA necesita llegar al poder y ganar. Y necesita Lima, y necesita Lima, y entonces, en consecuencia, necesita una plancha sólida que balancea aquello que, como todos de lo tienen que déficit, carecen, ¿no? Claro. Y Lourdes Flores es la persona, ¿no? Porque el APRA necesitaba una alianza con una organización de esta naturaleza. Porque si de partidos tradicionales, institucionales se trata, bueno, ¿por qué no miraron a Acción Popular? Si de eso se tratara. Pero obviamente Acción Popular no les iba a dar aquello que en este momento necesita. Sí, ¿no? Pero además han hecho en el balance, o sea, para que se hayan desprendido de Curi, por un lado, aunque lo nieguen, eso es. Ya, pero bueno, obviamente ya estamos grandes, digamos, para poder analizar la cosa inmediata, ¿no? Y hayan preferido sacarlo, desembarcarlo y colocar a Lourdes, es porque el peso de Lourdes es muy grande. Para decirlo en pocas palabras. No me refiero electoralmente, pero como personaje, totalmente. ¿no? Totalmente. Es más, Lourdes Flores lo había dicho en reiteradas oportunidades, no pensaba participar en esta elección. Sí, claro. La alianza con el PPC le importa al APRA porque es básicamente la necesidad de tener una persona como Lourdes Flores. Es decir, no iban a permitir una alianza del PPC sin Lourdes Flores. Es decir, Lourdes Flores un poco apartada, mirando quizá el año 2021. Eso no lo iban a hacer. Sí, claro. Pero entonces es producto después de necesidades, ¿no? Unos necesitan llegar al poder, otros necesitan salvar al partido y quizá darse el impulso mañana más tarde. Pero es así, como lo es, por ejemplo, la alianza de Solidaridad Nacional y UPP. ¿Qué tienen ellos? ¿Qué necesitan? Ellos también necesitan superar
el umbral sobrevivir. y sobrevivir. Porque Solidaridad Nacional puede haber ganado en Lima y de largo, pero Solidaridad Nacional es básicamente Lima. Luis Castañeda. Así es. Y se ha demostrado. Y Luis Castañeda, como ningún político en el Perú, endosa, no tiene capacidad de endosa. Entonces necesitan juntarse claramente con el que pueda, y ahí estuvo también UPP, y ahora necesitan ¿qué cosa? Un candidato. Se lo ofrecen a la señora Cuculiza, por ejemplo. Claro, pero en las nuevas alianzas también, por ejemplo, APP de Acuña, precisamente se vincula a una restauración nacional, se llama, ¿no? Sí, restauración. Que es con LAI, pero es ahí la necesidad de LAI. Más Somos Perú, y algunos de Somos Perú, digamos, Andrade, ¿no? Pero por un lado, también para lavarse la cara, por un lado, y por otro lado, LAI para sobrevivir. Ciertamente, porque Alianza para el Progreso, además, seguramente reconocen que no es un partido con cuadros, no es un partido, digamos, con dirigentes intermedios. Necesitan ellos. La universidad y esta red de universidades donde ellos reposan mucho no les es suficiente, ¿no? Y nuevamente, Renovación Nacional también, entonces necesita sobrevivir. Somos Perú también. Esto le da algunos, digamos, espacios de representación pero para local, muy poca gente, ¿no? Muy poca. Para muy poca gente. Pero claro, son los que hacen ese movimiento, digamos. Es lo que hay, como es dicen lo que hay, es lo que hay. Es lo que dicen los chicos. Sí, claro. Aló, buenas tardes. Sí, aló, buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Mónica, sí, con Anita. Anita. Mónica, lo que yo quería más bien rescatar de todo esto, muy aparte de que sobrevivan las agrupaciones políticas, es la acertada decisión que ha tomado el partido aprista juntamente pues con esta alianza electoral que están haciendo con el PPC. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué Porque crees que sea acertada? Si uno se pone a analizar qué candidatos están yendo y qué nos van a ofrecer al país como gobierno y como trabajo de los políticos que van a ir al Congreso. ¿Qué calidad humana tienen? La verdad que no están yendo muy buenos personajes, y hemos visto en el CAE también, estamos cargando con una vergüenza ajena que es el señor Acuña, ¿no? Entonces, y así hay muchas cosas. Hasta ahora no nos han presentado un plan de gobierno. Entonces estamos los ciudadanos dudando de quién es quién, pero hasta ahorita solamente el partido PRI ha presentado de repente un Bueno, Anita, plan de gobierno, tenemos claro tu voto entonces. Muy bien, muchísimas gracias. Parece que están más contentos en el APRA que en el PPC, ¿no? ¿No te da la impresión? Me da la impresión, sí. El PPC como que está... Sí, hay, bueno, descontentos, queda claro que, por ejemplo, internamente en el PPC hay gente que dice ni hablar. Yo no voy a misa, ni comulgo, ni nada. El sector de los reformistas, digamos. Por ejemplo, Marisol, todavía ella no ha hablado, Marisol Perestello, y Alberto Bengochea tampoco no hablan. Han hablado por ellos. Han hablado por Finalmente, ellos. No sé cuál va a ser el destino. Ahora, son militantes, ¿no? Yo no me sorprendería que integren a una lista, ¿no? Al final van a decir, bueno, el partido necesita finalmente recuperarse y sería bueno tener los mejores cuadros, ¿no? Bueno, y si no fueran importantes, la primera dama no se hubiera tomado la molestia de mandar un Twitter inmediatamente. Parece ser, también. Tampoco. Pero lo que iba es que hay, digamos, una mayor satisfacción de esta alianza en el caso del APRA. No siento, ¿me da digamos, la impresión? Sí, puede ser. Claro. Incluso hasta los militantes, votantes en la red, tú ves, están como que más defienden entusiastas. Alianzas y, ¿no? En el caso del PPC. Bueno, lo han venido buscando hace mucho tiempo, ese asunto. No es una cosa nueva. Yo recuerdo que han venido las coqueteos desde hace ya bastante, sobre todo del APRA hacia el PPC y no viceversa, ¿no? Y del lado del PPC básicamente de Lourdes. De Lourdes solamente, sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. ¿Con quién hablamos, señor? Jorge Luis Vera. Jorge Luis, te escuchamos. Sí, bueno, ahora que Lourdes Flores se ha unido con Alan García, me pregunto si él dirá que es el nuevo representante de los ricos, el nuevo candidato de los ricos. De repente, y en segundo lugar, quien pone presidentes y congresistas, valgan verdades, son los estratos más bajos de nuestra sociedad, ¿no? Estratos carentes de educación, faltas de moral, donde a sus mismos hijos pues les inculcan pocos valores, ¿no? Pero ¿por qué generalizamos así? O sea, sí es verdad que la masa electoral viene en los sectores más populares, pero mi pregunta es, efectivamente, también arriba hay gente inescrupulosa,
sinvergüenza y que no tiene la moral como para emitir un voto adecuado. O sea, no generalicemos, ¿no? Que no se vaya. Del electorado proviene del estrato más bajo. Es verdad. Digamos, un 12% serán pues muy estudiosos y la moral les importa un pepino y por eso les conviene gente corrupta en el gobierno. La verdad es que los estratos más bajos saben que son corruptos, que golpean a sus mujeres y que tienen tantos anticuchos, y sin embargo votan por ellos porque les importa poco, porque se ven reflejados a sí mismos. Somos una sociedad que se refleja a sí mismo en todos esos políticos, sino de dónde sale que coges a uno tal cual es. Es como cuando uno coge a su pareja, ¿no? Sería raro escoger que una persona que delinque, que vende droga, escoja a una persona estudiosa, que le gustaría que fuese ingeniero. Normalmente siempre escoges a uno que sea tu par, ¿verdad? Ok, Jorge Luis, gracias por tu reflexión. Yo digamos, yo no estoy de acuerdo. Discrepo porque... Sí, mira, la otra vez salió una encuesta de una de las empresas, digamos, importantes, donde decía que 1 de cada 2 peruanos en este momento no le interesa nada de la política. En general. Pero en general, y es transversal. Nada. O sea, y efectivamente. Y arriba no había abajo. diferencia. De nivel socioeconómico, no había gran diferencia de género, ni siquiera en grupos etarios. Entonces, digamos, una persona que no le interesa, no ve. Estamos hablando de la mitad del país. Estamos hablando de la mitad del país. Y en todos los niveles. Entonces, claro. Peligroso también, ¿ah? Sumamente peligroso, claro. Porque mientras más distante está de los problemas públicos, en realidad tampoco no tienes información. Y a la hora que vas a votar, efectivamente, digamos, estás en la superficie, ¿no? Claro. Eso es cierto. Aquí y en todas partes. Pero claro, esto también es una acumulación, digamos, de años, de periodos diversos, de gobiernos, de parlamentos. Y de fracasos continuos. Y de fracasos, ¿no? y la gente de alguna manera también tiene razón. Es decir, se sienten engañados, se sienten frustrados. Lógico. Y claro, son permeables a situaciones... Y la reacción es violenta. Mira, por ¿no? ejemplo, un cuarto, 1 de cada 4, digamos, de los encuestados señalaban también un rechazo en general a la política. Sí, pues, o sea, la mitad no le interesa. Y la otra es un rechazo total. Está más o menos informado, pero rechaza, ¿no? Entonces tú tienes ahí, imagínate, de 4 a 3... que ya están, de una u otra manera, en contra de la política, claro. Y además siempre son finalmente, digamos, un sector que podría dar su voto también a aquellos quienes desde fuera comienzan a tirar piedras. También. Y el color no importa. Eso Izquierda, derecha. Por eso yo pido, o sea, digamos, unos días de tregua, la verdad, porque es bueno tener en cuenta cuánto de nuestro malestar efectivamente es bien hepático. Bien hepático. Y cuánto o cuán importante es que estemos un poquito menos alterados a la hora de tomar una decisión. Ahora, ¿no? Lamentablemente, como toda campaña, se exacerban los ánimos. Todo, claro. No creo, la verdad, que vamos a tener una campaña distinta a las 3 últimas. Yo creo que va a ser peor. Claro, al ser igual va a ser peor porque además ahora con el impacto de las redes, donde ya se desatan todas las pasiones. Comienzan todos los vómitos de todas partes. Totalmente, es una cosa... y efectivamente acá no hay signo, es decir... Arriba, abajo, izquierda, derecha. Apelo a la responsabilidad del ciudadano. Sí, no, es que siempre hay que apelar a la responsabilidad del ciudadano. Es que hay que seguir, es que es algo de alguna manera que tiene un papel los medios, de la academia, ¿no? Seguir insistiendo en esto, aunque a veces... Aunque parezca trillado. Así es. Muy bien. Fernando, como siempre, muchas gracias. Si no nos vemos, Mónica, que tengas unas buenas fiestas en familia. Muchísimas gracias. Pausa y ya regresamos.